Yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Sabemos que Dios está en este lugar y su palabra es viva. Lo que predicamos es vida. Y si su palabra está viva, recibimos vida también. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios allí en el libro de Josué. Si puede abrir su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, del versículo 1 al 9. Cuando lo tenga, pues puede decir un fuerte amén, un gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Cerramos nuestros ojos y elevamos una oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque podemos este día, esta noche, Señor, acercarnos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tus bondades, dándote gracias, Señor, por tus victorias, Señor, en nuestras vidas. Podemos confiar, Señor, y seguir este caminar, Señor, con tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque contigo, Señor, podemos lograr, Señor, todo, porque estamos contigo. Tu palabra es bendita y tu palabra es vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y he puesto por título a este mensaje: estoy en camino. Yo creo que todos pues conocemos esa frase, ¿verdad? Cuando nos invitan a alguna reunión, alguna fiesta, pues sí mandamos el mensaje, pues ahí voy en camino, y pues apenas nos vamos subiendo al express, estamos ahí como que estamos cercas, ¿no? Es otra frase que también decimos cuando vamos en camino a un lugar, y pues es muy común en nuestro día a día, ¿no? Estar en camino hacia el trabajo, estar en camino hacia nuestra casa, estar en camino hacia un destino que pues tenemos que ir, ¿verdad? Y estar en camino, pues a veces pues es un tiempo de espera. Yo me acuerdo que cuando estaba más chico, más chico todavía, cuando estaba más chico y como familia salíamos de vacaciones, pues a veces me preguntaba mucho de que pues por qué tardamos tanto en pues ya salir de, pues ya subirnos al carro e irnos, ¿no? Y siempre pasaba que cuando salíamos de vacaciones, pues teníamos que pararnos a la gasolinera, teníamos que pararnos a sacar dinero del banco, yo decía como que no, ya tardaron bastante mis papás para pues ya irnos, pues ya quiero llegar. Mi deseo era llegar ya no sé, a Monterrey, llegar al hotel y aventarme a la alberca. Eso es todo lo que quería yo. Pero tenía que esperar todavía mucho tiempo y pues pensar también que tenía que pasar pues 8 horas de viaje, pues era para mí como que pues bueno, pues tengo que esperar. Y sé que la espera para nosotros a veces puede ser muy complicada y muy difícil. Cuando estamos en camino hacia un lugar, cuando estamos en camino hacia una situación, en medio de un problema es una espera, en medio de una situación difícil es una espera también. Y vemos en la Biblia tantas personas que esperaron para llegar a un lugar, tantas personas que esperaron para que Dios cumpliera una promesa en su vida. Abraham esperó un hijo siendo ya de edad avanzada y Dios le cumplió esa promesa. Y en el transcurso de su caminar, la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. José esperó a salir del pozo de la esclavitud y de la prisión,
y en el transcurso de su caminar, Dios lo usó para salvar muchas vidas. David esperó el trono para ser rey de Israel después de haber sido ungido. Y en el transcurso de su caminar, David aprendió a depender de Dios y ser moldeado antes de reinar. Ana esperó un hijo. Aunque sufrió burla y dolor en la espera, Dios le concedió tener a Samuel, uno de los profetas más importantes, porque en el transcurso de su caminar, la oración sincera y ferviente de Ana tocó el corazón de Dios. Noé esperó el fin del diluvio. Job esperó su restauración. Elías esperó la lluvia. Nehemías esperó la reconstrucción del templo. Los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo, y algo que tenían en común todas estas personas que acabo de mencionar es que se mantuvieron con fe, esperando lo prometido de parte de Dios. Ellos se mantuvieron esperando, no sin hacer nada, no se quedaron de brazos cruzados, siempre se mantuvieron en movimiento. A pesar de las adversidades o que tan grande era la situación por la cual ellos estaban enfrentando, ellos sabían que Dios tenía una promesa que cumplir. Ellos caminaban con fe, mantuvieron su fe activa en medio de la espera. En la espera se mantuvieron orando. En la espera se mantuvieron confiando. En la espera se mantuvieron obedeciendo. En la espera se mantuvieron creyendo, porque ellos sabían que sus fuerzas no venían de ellos mismos, sino que su fuerza provenía de Dios para poder esperar en las promesas que Dios tenía para ellos. Esperar en Dios no es quedarse quieto sin hacer nada. Esperar en Dios no es quedarnos quietos sin hacer nada. Esperar en Dios es mantenerse en movimiento. Es mantenernos en movimiento. Y el pasaje que leíamos al principio de Josué, del capítulo 1, quizá no nos narra toda la historia del pueblo de Israel y todo lo que tuvieron que pasar para llegar a la tierra prometida, tal como Dios les prometió desde su salida de Egipto. Para llegar juntos a la tierra prometida, primero se nos habla de un hombre llamado Josué, que se empezó a movilizar más de lo normal para guiar a todo un pueblo. Antes de la muerte de Moisés encontramos a Josué muchas veces a lo largo de los acontecimientos más importantes del pueblo, de la historia de Israel. Cuando Amalek se enfrentó contra Israel, el pueblo necesitó de un jefe y Josué fue designado. En Éxodo, en el capítulo 17, del versículo 8 al 14, dice: los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando lo bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en lo alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara, y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide, y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte, Josué fue su ayudante. Lo dice la palabra de Dios en Éxodo 24:13. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. En su juventud, Josué fue puesto a cargo del tabernáculo. Lo dice en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Josué fue llamado ayudante y servidor de Moisés. Bajo las órdenes de Josué, el pueblo venció a muchos enemigos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Josué no salió de la nada.
Josué no vino de la nada. Después de muchos años de servir junto a Moisés, llegó el momento en el que Josué perdió a su superior. La Biblia lo dice, que Moisés murió. Es muy probable que Josué haya experimentado una mezcla de emociones cuando murió Moisés. Y de hecho la Biblia dice que el pueblo lloró por 30 días. Y aunque la Biblia no describe sus sentimientos, podemos comprenderlo con bastante claridad, porque las palabras de Dios tocaron el corazón de Josué. En el capítulo 1, durante los primeros versículos, dice: ahora mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Ahora le tocaba a Josué guiar al pueblo, pero Dios le estaba prometiendo a Josué que iba a estar con él para guiar al pueblo. Era un reto muy complicado quizá para Josué, pero él tuvo una preparación antes para poder llegar a ese lugar, y Josué sabía que Dios iba a estar con él, y por eso Dios tuvo que hablar a los oídos de Josué. Después de la muerte de Moisés, el pueblo tuvo que aprender a seguir a Josué como su nuevo líder, y eso claro que significó un cambio. Moisés había sido un referente del pueblo durante décadas. El pueblo tuvo que seguir a un líder que no tenía una vara ni hablaba cara a cara con Dios de la misma forma, pero el pueblo decidió obedecer a Josué de la misma forma que obedecieron a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto. Dios había puesto a Josué. Y quizá para algunas personas del pueblo les iba a resultar complicado poder seguir a Josué como un nuevo líder, porque con Moisés habían visto muchos milagros, habían visto el mar abrirse, habían visto maná caer del cielo, habían visto una nube en el cielo y una columna de fuego también. Pero la realidad es que todo ya estaba en el plan de Dios. Otra generación se encontraba en camino a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Otra generación que iba a caminar junto a un nuevo líder. Otra generación, pero con el mismo Dios con el cual había caminado Moisés. Y ellos estaban muy seguros de esto. Una generación que no conoció la esclavitud, pero sí el poder de Dios en el desierto. Un nuevo liderazgo, pero con la misma promesa de que Dios iba a estar con ellos. Ahora le tocaba a Josué tomar este reto, y Dios no dudó en poner a Josué como líder, porque él se había mantenido fiel en su caminar. Él se había mantenido fiel en el transcurso de su caminar junto al pueblo de Israel, porque Josué fue de aquellos hombres que se mantuvieron de pie cuando otros caían, cuando otros se inclinaban ante otros dioses. Dios está buscando hombres y mujeres que en el transcurso de su caminar se mantengan de pie. Está buscando hombres y mujeres que en el transcurso de su caminar se mantengan fieles ante cualquier ataque del enemigo, a pesar de que tan grandes puedan ser los problemas que hay en nuestro alrededor, e incluso en el más grande desierto que podamos pasar, tengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Hombres y mujeres como Josué que decidan ser fieles mientras otros caen en el camino. Necesitamos ser fieles. Necesitamos seguir a Dios con fidelidad. Después de la muerte de Moisés había llegado el momento donde Josué ahora tomaría el lugar. Josué iba en camino a la tierra prometida, no sin antes recibir instrucciones de Dios. Y una de las características que podemos ver en Josué es que él fue receptible a la voz de Dios. Necesitamos, como Josué, también nosotros ser receptibles a la voz de Dios. Y en el capítulo 1 del versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti
guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. La voz de Dios fue clara y Josué lo sabía. Fue clara y precisa y Josué lo sabía. A lo largo de la historia de Josué vemos también cómo Dios habla claramente a su vida y Josué respondía a las instrucciones que Dios le daba. Cuando las instrucciones de Dios son claras y precisas, no debe de haber confusión en nuestro corazón. Cuando Dios habla claramente en nuestras vidas, tenemos que obedecer en ese momento. No sea que algo más esté opacando la voz de Dios. Necesitamos confiar en las instrucciones que Dios nos está dando, porque es Dios el que nos creó, el que lo sabe todo. Necesitamos obedecerle y Josué lo sabía, porque Josué conocía la voz de Dios. Hubo paz en su corazón, hubo tranquilidad. Solo nos basta con escucharle con atención. Y Josué lo hizo de esa manera porque él estaba conectado con Dios. En Juan capítulo 17 versículo 27 dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Y es el pastor que da la vida por sus ovejas. Cuando las ovejas se encuentran en peligro, cuando normalmente hay enemigos que quieren atacar a las ovejas, quieren destruirlas, pero ¿quién está ahí para sostenerles? El pastor. ¿Quién está ahí para atacar a los enemigos de las ovejas? El pastor. Y cuando las ovejas se encuentran comiendo, se encuentran en su lugar de reposo, ¿verdad? El pastor siempre está ahí, haciendo algo, cuidándole. Y él tiene su vara para atacar a los enemigos de las ovejas. Así nuestro Dios también, con ese sonido audible, diciéndonos que todo está bien, que hay paz y tranquilidad, porque ahí está el pastor. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios hablando en nuestra vida, hablando en nuestro interior. Cuando escuchamos la voz de Dios audiblemente, hay paz en nuestro corazón. Hay tranquilidad cuando vayamos a tomar alguna decisión y Dios nos habla firmemente. No dudemos, porque es Dios. Y Josué lo sabía. Josué sabía que era Dios. Dios siempre nos habla por medio de su palabra. Dios incluso nos puede hablar también por medio de personas. Dios también nos puede hablar en medio de las circunstancias que nos rodean. También Dios ahí nos habla. Y muchos dicen, pues no, pues a veces no escucho a Dios. Pero la realidad es que Dios siempre está hablando. Pero a veces nuestra culpa es que no estamos receptivos, no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, cuando la voz de Dios siempre está ahí, hablándonos a nuestra vida y a nuestro corazón. Y Josué lo sabía. Josué lo sabía. Josué sabía que era Dios. Dios habló de tal forma, pero una cosa es muy evidente. Es evidente que Josué tomó la decisión de seguir porque sabía que quien estaba hablando era Dios. Aún existía la promesa de Dios de ir a la tierra prometida. Te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Dios le está recordando a Josué las promesas que él tenía para con el pueblo. Su promesa aún seguía de pie. Quizá ya no se encontraba Moisés en la historia, pero el pueblo tenía que limpiarse sus lágrimas. El pueblo tenía que sacudirse y levantarse para seguir caminando hacia lo prometido. Se levantaron y continuaron caminando, teniendo en mente las promesas de Dios en ellos. A veces podemos pensar que todo está perdido, que el camino que has recorrido quizás ha sido en vano.
Quizá puedes decir que ya no hay nada para ti, pero sí, aún hay más, porque su gloria está en nuestras vidas, su presencia está en nuestras vidas. Ves el mar de tus circunstancias muy grandes, crees que la enfermedad está terminando contigo, pero podemos confiar, como el salmista decía: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Largo camino aún nos resta, iglesia, largo camino aún nos resta, pero necesitamos seguir caminando. Necesitamos seguir caminando. Y en el transcurso del camino Dios hablará a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es fiel a sus promesas. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro socorro en medio de las angustias y la tribulación. Él es nuestra esperanza y nuestra luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo no vamos a seguir confiando en las promesas de Dios si Él lo prometió? Y Josué se encontraba así, aún de pie, confiando en las promesas de Dios, escuchando su voz. Él estaba determinado a seguir las instrucciones que Dios le estaba dando a Josué, porque Josué sabía que cuando Dios habla, Él cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple. Y una de las primeras instrucciones claras fue que el pueblo tenía que seguir caminando para poder cruzar el río Jordán. Y si te das cuenta, en toda la historia el pueblo estaba acostumbrado a siempre estar en movimiento. El pueblo estaba acostumbrado a estar bajo el cuidado de Dios, y lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 13, el versículo 21 y 22 dice: en ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Israel no fue llamado a quedarse en Egipto. Israel no estaba llamado a quedarse en Egipto, ni quedarse atrapados en el desierto. Dios los sacó de ese lugar para llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel. Dios los llevó a un lugar, los sacó de ese lugar para llevarlos a un lugar donde ellos iban a saber que las promesas de Dios son ciertas. Iglesia, no podemos quedarnos estancados en el lugar donde estamos. Necesitamos caminar confiando en Dios. Necesitamos caminar confiando en las promesas de Dios, y Josué lo sabía. La promesa para el pueblo, aún y con Josué en el liderazgo, seguía siendo la misma. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Esta era una promesa para el pueblo, pero Dios tuvo que prometerle también algo a Josué. Y quizá Dios lo hizo porque Moisés había muerto. Y estas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué: nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa era la promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Moisés, en su momento, él decía: pero ¿quién soy yo para hablar a este pueblo? Moisés no se sentía con la capacidad, pero Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Dios le dio palabras cuando no sabía hablar. Aarón estuvo como su portador. Josué estaba como su fiel servidor. Dios lo sostuvo en medio de la oposición del faraón. Cuando el pueblo murmuró, en cada prueba le dio dirección y de su favor para con el pueblo. Proveyó de una nube y una columna de fuego. Cuando Moisés clamaba a Dios, Dios le respondía. Cuando Moisés clamaba, Dios le respondía. Pero Moisés no dependía de sí mismo, dependía absolutamente de Dios. Moisés dependía absolutamente de Dios. Y Josué estaba seguro de que las promesas que Dios le estaba dando a su vida, sabía que las iba a cumplir, porque lo cumplió con Moisés. Moisés pudo ver el respaldo de Dios. Moisés pudo ver el respaldo de Dios. Crucen el río Jordán, Dios le dijo a Josué para con el pueblo.
crucen el río Jordán, y quizá pudo haber sido un problema para ellos decir, bueno, vamos a cruzar otro mar, otro río. No hubo problema para ellos, porque Dios años antes los había sacado y habían cruzado juntos el Mar Rojo. Estaban confiados en que si Dios lo pudo hacer una vez, también lo podía volver a hacer, porque ya lo habían visto. Durante su caminar seguían viendo milagros. Y muchas veces podemos pensar que si Dios nos da una instrucción, humanamente diremos, es que no puedo, es que está esta barrera, está esta barrera, está esta barrera. Pero no. Si Dios ya lo hizo una vez contigo, lo puede hacer una vez más. Dios lo puede hacer una vez más. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. Porque Él tiene poder para hacerlo. Y reconocemos que no somos nosotros, sino que es su fuerza en nuestra vida, porque nuestras fuerzas dependen de Dios. No debe de haber temor en nuestro corazón, porque Dios tiene el control de toda situación. Él sigue siendo rey en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio de la oscuridad. Él sigue siendo el rey de reyes y señor de señores, y podemos estar confiados en su palabra, de que caminaremos quizá en el desierto, pero caminaremos y nos mantendremos en movimiento, porque Dios prometió estar con nosotros. Hoy Dios nos habla por medio de su palabra que durante el camino nadie podrá derrotarnos jamás, porque yo te ayudaré, nunca te fallaré ni te abandonaré. Solo una cosa te pido: permanece fuerte y valiente. Permanece fuerte y valiente. Y esto tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Cuál fue la actitud de Josué ante las promesas de Dios? Pudiésemos pensar que ante la muerte de Moisés, Josué no se sentía apto para tomar el liderazgo. Quizá pudiésemos pensar también que se sentía triste, pero las palabras de Dios en ese momento con Josué fue: permanece fuerte y valiente. Josué tenía que mantenerse optimista, porque el pueblo lo estaba siguiendo ahora a él. Tenían que verlo animado, tenían que verlo fuerte, tenían que verlo valiente. Esa fue la instrucción de parte de Dios. Lo asaltarían las dudas y el temor, pero tenía que mantenerse de pie. Las palabras de Dios, las palabras que vienen de parte de Él, no vienen vacías, sino con una orden respaldada de su presencia. Esto nos lleva a confiar en las palabras de Jesús. En Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan capítulo 16 versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos detendremos ante las cosas de este mundo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada nos puede detener, nada nos puede separar de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de nuestro Dios y de su presencia. Nada nos puede detener cuando le tenemos a Él, cuando estamos confiados, sabiendo que es Dios el que llama, que es la voz de Dios. Podemos seguir en nuestro caminar. Y lo terrible del desierto es la espera. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel esperando para llegar a la tierra? Es lo terrible. Era un pueblo que estaba acostumbrado a levantar altares. El riesgo que tenían durante la espera es que también podían olvidarse de Dios, como antes ya lo habían hecho. Por eso para Dios era importante hacerle saber a Josué una cosa: solo te pido que seas fuerte y valiente. Así podrás obedecer todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Claro que existía el riesgo de olvidar
a Dios. Por eso era importante que Josué pudiera meditar en las palabras de Dios, que no se separara de la palabra de Dios. Estúdialo de día y de noche, para que a donde sea que camines, a donde sea que vayas, todo te salga bien. La fuerza de Josué dependía de las fuerzas de Dios. La valentía de Josué dependía de las palabras de Dios. Iglesia, necesitamos amar la palabra. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos acercarnos y escuchar la voz de Dios, porque cuando vivimos en su voluntad, entonces todo lo que hagamos durante el camino nos saldrá bien, porque es Dios el que está hablando y podemos caminar confiados. Josué hizo conforme a lo que Dios le dijo que lo hiciera. Noé también obedeció a Dios. En Génesis capítulo 6 versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en Hebreos 11:7 dice que fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Necesitamos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. No solamente ser oidores, sino también hacedores durante nuestro caminar, confiando en nuestro Dios. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Estas palabras significaban mucho para Josué, y esto lo capacitó para hacer todo aquello que Dios le había mandado que hiciera. Junto al pueblo, Josué siguió caminando, y en el transcurso sucedían milagros. En el transcurso, las dificultades de camino a la tierra prometida no eran problemas para el pueblo, porque tenían a un Dios que abría caminos. Ellos estaban seguros porque Dios estaba con él, y aquel que estaba con él era más grande que aquellos que estaban en contra de ellos, y ellos lo sabían. Necesitamos la presencia de Dios. Escuchemos su voz y caminemos en obediencia. Jesús le dijo a todos sus seguidores en Mateo 28, 19 al 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aseguró una vez más su promesa en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, y en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Su promesa es fiel, y Dios cumple sus promesas. Gracias a la presencia de Dios, nos enfrentamos ante las adversidades con la victoria que viene de Dios. Durante el camino, aunque parezca difícil, podemos confiar en las palabras del salmista en Salmo 62 versículo del 5 al 8: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio, y su fidelidad es en todas las generaciones. Podemos vivir confiados porque es su voz, porque obedecemos a su voz, y Dios promete estar con nosotros, tal como lo fue con Josué, que reconoció quién era su Dios. ¿Cuántos hemos visto a Dios como nuestro proveedor? Yo creo que hemos pasado por la enfermedad, hemos pasado por tiempos difíciles, y Dios se ha manifestado. Aunque la espera en el caminar pueda ser larga, ¿cómo nos mantenemos?
aún confiando en Dios, aún confiando en sus promesas, porque si Dios hizo una promesa en nuestras vidas, sabemos que Él va a cumplir. Y en medio del desierto, en medio del caminar, estoy muy seguro que pudiste ver su provisión. Estoy muy seguro que pudiste ver su cuidado durante tu caminar. Y Josué así lo hizo. Y así le pasó, y por eso decidió caminar. Por eso decidió seguir el momento. ¿Por qué? Porque él sabía quién era su Dios. Él sabía que Dios estaba sirviendo. Dios le dijo: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Dios le recordó una vez más a Josué quién era él. Las palabras: yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas, creo firmemente que retumbaron dentro de la mente de Josué. Seguramente pensó: ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo no voy a creer en sus promesas? ¿Cómo no voy a reconocer que Él es mi Dios? ¿Cómo no voy a reconocer que Él es mi proveedor? Porque fue nuestra columna y nube en el desierto, abrió el mar rojo para librarnos de nuestros enemigos, descendió maná del cielo para que nosotros pudiéramos comer, nos dio agua de la roca en medio del desierto. Ni nuestras ropas ni nuestros pies se han desgastado por más de 40 años. Nos ayudó a vencer a nuestros enemigos. Vimos que su presencia descendía el tabernáculo. Josué tenía en claro a qué Dios estaba sirviendo. Desde su juventud, la Biblia nos dice que él nunca se apartaba del tabernáculo. Siempre estuvo en la presencia de Dios. Él conocía profundamente de Dios. Cuando 10 espías trajeron temor, Josué se mantuvo firme en medio del temor, porque él sabía quién era su Dios. ¿Cuántos saben quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es grande. Él es el creador. Él gobierna sobre nosotros y podemos confiar en el Dios que llama, en el Dios que habla. Y por eso podemos estar seguros en nuestro caminar, aunque grande sea el mar, aunque no encontremos fin al desierto. Tenemos a un Dios que en medio de ese momento de espera, Él nos provee. Él nos da las fuerzas para seguir caminando. Dios se ha manifestado de muchas maneras en nuestra vida. Cuando nos encontrábamos perdidos y lejos de su presencia, Él vino a rescate por nosotros. Recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, el problema del que nos sacó, las situaciones difíciles que enfrentamos, las enfermedades que pudiésemos estar pasando. Tenemos la confianza de que en ese momento de espera Dios siempre estuvo presente, porque tenemos un Dios que está con nosotros, que camina junto a nosotros, que camina junto a nosotros en el valle. Josué conocía a Dios de manera personal. ¿Cuántos han visto la mano de Dios moverse en su vida? Josué también lo hizo. Él le vio. Algo pasaba constantemente con el pueblo. Aunque veían milagros y recibían promesas de Dios, el pueblo de Israel caía en lo mismo. Se inclinaban a otros dioses, y fue una tendencia y fue una conducta que lo vemos muy constante en la historia del pueblo de Israel, y eso era algo que lastimaba el corazón de Dios. Pero ¿sabes algo? Dios siempre tuvo misericordia. Dios siempre tuvo su gracia junto a ellos. Ver cómo su pueblo construía altares en el desierto, pero seguía teniendo misericordia. Y la idolatría fue una amenaza constante para el pueblo. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo le pidió a Aarón que les hiciera un Dios. Fundieron oro y formaron un becerro de oro, diciendo: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Adoraron al Dios Baal, incluso llevaban escondidos ídolos desde Egipto. Era una tentación constante para el pueblo de Israel, y ese era su pecado, que no reconocían en ocasiones quién los había sacado de Egipto. Durante nuestro caminar, no caigamos en el error de levantar otros dioses, de inclinarnos a otros ídolos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y eso nos ayuda a poder seguir caminando hacia adelante, confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Como le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, también estaré contigo.
Después de estas palabras, fue así como Josué tomó su lugar, y durante su caminar, la presencia de Dios iba con ellos. Durante su caminar hasta la tierra prometida, la presencia de Dios iba con ellos. Y Josué lo sabía. Aunque el pueblo a veces se perdía, aunque el pueblo a veces se olvidaba de lo que Dios años antes había hecho con ellos, Josué seguía confiando, porque él sabía quién era su Dios. Él sabía quién los había sacado de Egipto. Él sabía quién los había liberado de sus enemigos, porque él sabía quién era su Dios. Un Dios fuerte, un Dios que nunca les ha dejado a este pueblo. Y una vez más, de camino a la tierra prometida, tuvieron que reafirmar el pacto que el pueblo había hecho antes. Josué les dijo en el capítulo 24 del versículo 1 al 15, Josué hizo reunir en Siquem a todas las tribus israelitas, llamó a todos los líderes a reunirse frente al santuario. Allí le dijo a todo el pueblo: esto es lo que el Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terá, el padre de Abraham y Nahor. Desde ese país conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Le dio un hijo que se llamó Isaac, y de él nació una familia numerosa. A Isaac le di dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir para Jacob, pero Jacob se fue a Egipto con su familia. Más tarde envié a Moisés y Aarón para liberar a los antepasados de ustedes, pero a los egipcios le causé grandes desastres. De allí hice salir a los antepasados de ustedes y los guié hasta el mar de los juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragaran y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos, al este del río Jordán. Los amorreos salieron a combatirlos, pero yo les di la victoria a ustedes, y así conquistaron este territorio. Después Balac, rey de los moabitas, se puso en contra de ustedes y mandó llamar a Balaam. Les pidió que los maldijera, pero yo no se los permití, y él tuvo que bendecirlos. Fue así como los salvé a ustedes. Luego cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los de Jericó pelearon contra ustedes, y también todos los pueblos de Canaán, pero yo hice que ustedes los vencieran. No fueron ustedes los que derrotaron a los dos reyes amorreos, sino que ellos huyeron, porque yo los hice temblar de miedo. Yo les di a ustedes esas tierras, no tuvieron que trabajarlas ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. Luego Josué añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto. Obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. La palabra de Dios fue clara para este pueblo, quien los había sacado de Egipto, quien había estado con ellos en el desierto. Fue Dios poderoso. Quien estuvo con ellos cuando tenían hambre fue Dios, y el pueblo lo sabía. Josué se mantuvo firme en su decisión de decirle a este pueblo que se encontraba perdido, en reafirmar las promesas de Dios: yo no sé a quiénes van a seguir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. En el camino me mantendré de pie. Yo y mi casa serviremos al Señor. A Josué nunca se le pasó por su mente inclinarse ante otros dioses.
Él lo sabía, porque Dios los había liberado hasta la tierra prometida, porque Josué estaba seguro de quién era su Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Él es Jehová Jireh, quien pelea por nosotros, el que nos sostiene, el que nos provee, el príncipe de paz. Él es nuestro Dios. Y si seguimos caminando en el desierto, y si seguimos en camino hasta las promesas que Dios tiene para nosotros, no cometamos el error de inclinarnos ante otros dioses. No, mantengamos nuestra mirada en Cristo, mantengamos nuestra mirada en sus promesas. Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Durante el camino estamos en movimiento, y durante el movimiento no tenemos que desviar nuestra mirada del Maestro, como Moisés lo hizo. Hebreos 11:27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así nos mantenemos nosotros, como viendo al invisible, sabiendo que su palabra es verdadera, sabiendo que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Dios siempre cumple sus promesas en los momentos oportunos, en los momentos de oportunidad. Dios siempre cumple sus promesas en los momentos precisos, cuando menos lo imaginamos. El día en el que menos imaginamos, Dios cumple sus promesas después de un tiempo de espera. Y si estás en ese tiempo de espera, sigue caminando, sigue en movimiento. No sea que te inclines ante otros dioses. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando confiando en Dios. Moisés clamó durante su caminar: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. No camines sin su presencia. No camines separado de Él. No camines lejos de su palabra, porque su presencia ha de ir con nosotros. Que como iglesia ese sea nuestro clamor mientras caminamos hacia las promesas que Dios tiene para nosotros. Caminemos y sigamos adelante sin desmayar, porque mientras estemos en el desierto, porque mientras estemos en el camino veremos su respaldo. Estaremos en el camino y veremos su provisión. Estaremos en el camino y confiamos en sus promesas. Estaremos en el camino y su fidelidad nos seguirá sosteniendo, porque si Dios prometió estar con nosotros, nada nos puede detener. Nada nos puede detener de seguir caminando como viendo el invisible. Sigamos caminando, sigamos manteniéndonos en movimiento, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios, ¿qué te ha prometido? ¿Qué te ha hablado? ¿Qué instrucción te ha dado? ¿Qué te ha dicho Dios? No tomemos una decisión si Dios no está presente, porque Moisés lo sabía. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me hagas salir de este lugar. Necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones, y durante nuestro caminar en la espera, en el desierto, veremos milagros, veremos su presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nada nos va a detener mientras caminemos como viendo el invisible, como viendo el invisible. Puedes ponerte de pie. Si tu presencia, Señor, no hay de ir con nosotros, no nos hagas caminar
Pero tú nos dices, Señor, por medio de tu palabra, que nos mantengamos fuertes y valientes. Tú has hablado, Señor. Tú has dado instrucciones. Has hablado claro a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Ahora nos toca a nosotros decidir a quién vamos a servir. Señor, te reconocemos como nuestro Dios. Te reconocemos como nuestro sustentador. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que hemos sido nosotros, que hemos llegado hasta este lugar. Si no fuera por ti, Señor, no estaríamos aquí. Si no fuera por ti, Señor, no estaríamos aquí. Pero podemos saber que eres tú, porque hemos visto milagros en el desierto. Hemos visto milagros en la espera. Hemos visto tu provisión, Señor, en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Y podemos reconocerte, Señor, como el único digno. Dile al Señor: tú eres digno de alabanza, tú eres digno de gloria, tú eres digno de toda honra. Tú eres mi sustentador, tú eres mi provisión, tú eres mi auxilio en medio de las tribulaciones, tú eres mi rescate. Seguimos confiando en ti, porque tu palabra nos dice que tú prometes estar con nosotros. Tú prometes estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser receptibles a tu voz, a que en medio del silencio, Señor, de nuestras vidas podamos escucharte a ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta en ti. No queremos desviarnos. Queremos caminar con tu presencia. Vamos, iglesia, glorifica el nombre de Dios. Su presencia está en este lugar.